Bueno, hermanos, primero que todo, pues doy gracias a Dios por haberme permitido hacer un estudio a profundidad de lo que es la espada del Espíritu Santo, porque la verdad fue un tiempo para mí maravilloso, y entre más conocemos la palabra, como más confrontaciones tenemos y mayores oportunidades tenemos de desarrollar lo que hemos aprendido. Entonces, eso es lo maravilloso de conocer y de inquirir en la palabra para estar preparados para toda situación que se nos presente. Vamos a orar para iniciar. Hoy me corresponde hablar sobre la espada del Espíritu. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, en este momento, Señor, delante de ti y de tu pueblo, Señor, debo hablar de la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Un elemento esencial en nuestra vida, fundamental para crecer, fundamental para avanzar. Señor, espero que seas tú tomando el control a través de tu Santo Espíritu y que sea Él precisamente el que dé la palabra y que sea Él a través de mí, Señor, permitiéndonos entender, conocer, entender y aplicar lo que se va a enseñar en la mañana de hoy. Doy honra y gloria a ti que me has acompañado, que me has direccionado en este estudio. Y Señor, bendigo en tu nombre a cada uno de mis hermanos que han llegado, aquellos que por alguna circunstancia no han llegado, no pueden venir en el día de hoy, Señor. Igual pido que estés con ellos y les bendiga grandemente. Gracias, Señor, y este tiempo lo pongo en tus manos, mi vida, mi mente, mi corazón, mi boca. Todo está puesto en ti, Señor. Alabado seas por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando lo que es la armadura de Dios. Y como decía el pastor unos minutos atrás, estamos en guerra. ¿Nos cogió de sorpresa? ¿Verdad que no? Estamos en guerra. Hay una guerra entre el reino de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el reino de las tinieblas. Y estamos en esa guerra. La cuestión es, ¿qué actitud voy a tomar en medio de esa guerra? Vamos a hacer un estudio de la palabra y la hemos estado estudiando, y como soldados de Jesucristo hemos estudiado 5 elementos de protección. Y hoy vamos a estudiar el único elemento de ataque para poder avanzar. Y es el Espíritu, la espada del Espíritu de Dios. ¿Me puede ayudar con la imagen del soldado romano, por favor, hermano? ¿La tiene? ¿Ya? Ok, ya. Qué bueno, qué bueno. Ahí podemos ver los elementos que hemos estudiado: el cinturón, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. El cinturón de la verdad lo expuso el pastor, la coraza de justicia la expuso el hermano Ricardo, el calzado del Evangelio, el pastor, el escudo de la fe, el hermano Juan Pablo, el yelmo de la salvación, nuevamente el pastor. Y hoy me corresponde a mí presentarles un estudio sobre la espada del Espíritu. Elementos de protección, los cuales sí o sí debemos conocer y aplicar. Y la verdad, en esta guerra estamos bombardeados constantemente por el mundo, por Satanás, que gobierna este mundo. Y situaciones a diario se nos presentan donde, si no estamos usando estos elementos, vamos a ser presa fácil del enemigo. Y vamos quizás a retroceder. Y quizás en el peor de los casos vamos a renegar del Evangelio. Entonces, sí o sí, nos estamos preparando, nos hemos preparado, porque es el momento de conocer el arma con el cual vamos a avanzar y con el cual estamos sí o sí llamados a avanzar. La he titulado el arma o la espada más poderosa que tenemos. Dice Efesios 6:17:
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si estoy al frente a ustedes con un camuflado de nuestras fuerzas militares, el casco, el chaleco, las botas, un calibre .50 en mis manos, ustedes podrían decir, es un hombre de las fuerzas especiales del ejército, el uniforme y la corpulencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si llega el momento de combate y si no se acciona mi arma, quizás me pueda proteger por un gran tiempo en el combate, pero no voy a avanzar y quizás terminaré siendo eliminado por el enemigo. Y el Señor, si nos dio este elemento, la espada del Espíritu, es porque quiere que avancemos y vamos a mirar qué es la espada del Espíritu. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como primer punto, quiero que conozcamos la espada del Espíritu. Primer punto, conociendo la espada. ¿Cómo conocemos la espada del Espíritu? Si yo voy a un adiestramiento militar, en nuestra época, me dan el arma y tengo que conocerla para poderla accionar. Me enseñan a armarla, a desarmarla, a hacerle aseo, a tenerla aceitada para que funcione en el momento indicado que lo necesite. Entonces tengo que tener una relación con el arma, a tal punto que los militares duermen con el arma, para que haya una comunidad entre el arma y el soldado. De la misma manera nosotros estamos llamados a conocer la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16-17 dice de la siguiente manera: toda la Escritura, esto para reconocer que la espada del Espíritu de Dios es la misma palabra que fue inspirada por Dios y escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Lo tenemos claro, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Teniendo claro que esta palabra fue inspirada por Dios y que Él la puso en mis manos, debo empezar a relacionarme con esa palabra, conocer esa palabra, mirar cómo la puedo usar como arma en defensa de los ataques del enemigo y cómo puedo contraatacar para dar un avance en mi vida espiritual. Amén. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y ¿qué? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no conocemos la palabra, lo más probable es que vamos a perder esta batalla. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Conocimiento de la palabra. Y la gran verdad es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. La primera gran verdad que encontramos. Vamos al Padre por Él, y Jesucristo es el camino, Jesucristo es el Salvador. Cuando conozco la palabra y me empiezo a relacionar con ella, entonces yo empiezo a querer tener fracciones de esa palabra en mi vida. Así no la puedo grabar totalmente. No tengo esa mente prodigiosa, pero hay fracciones que debo guardar.
Y ahora miramos por qué debemos guardarlas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Si la guardo, la puedo meditar. Si simplemente la leo y sigo mi camino, pues quizás, como no he guardado nada y no he hecho como el propósito de guardarla, pues no la voy a poder meditar, ¿verdad? O la medito un momento y listo, cuando la leo. Pero estamos llamados a atesorarla y a meditarla. Usando la espada en mí. A veces queremos empezar a batallar sin haber permitido que Dios haya hecho el cambio necesario para que yo sea ese diestro militar que Él necesita. Y entonces tomo el arma y, bueno, ¿cómo es? Me voy. Vamos a batallar, vamos a enfrentar lo que venga. Pero debemos, primero que todo, tener un adiestramiento espiritual en nuestra vida para poder crecer espiritualmente y poder empezar a desarrollar el ataque que es necesario en este diario vivir. Quiero hacer como un paréntesis acá y comentar una situación que viví. Recién empecé a llegar a la iglesia. Llegué a una iglesia donde leían la palabra, pero creo que no había un conocimiento pleno de la verdad. Y yo llegué en un momento muy complejo de mi vida, demasiado difícil, y me invitaron a un ayuno. Yo dije, bueno, yo necesito ayuda. Yo me imaginé, me dijeron, no, es que en el ayuno vamos a orar por usted y vamos a leer un momento la palabra. Y yo llegué con ese deseo de conocer a Dios, necesitaba algo que me diera fuerza para afrontar cada situación que estaba viviendo. Yo llego a ese lugar, había un grupo de mujeres intercesoras, guerreras espirituales, decían. Y yo llegué a ese lugar cargado, ilusionado de que iba a encontrar algo especial que me hiciera levantar el ánimo y que me permitiera tomar una decisión que necesitaba tomar y que necesitaba orientación y fuerza de parte de Dios. Llegué a ese lugar, sigue hermano, leyeron un momento la palabra y luego la acción. Me pusieron en medio de un grupo alrededor de 8 mujeres, intercesoras, guerreras espirituales, pero quiero desde ya decir que estaban desenfocados de la verdad. Y llegué a ese lugar, me pusieron en medio de ellas. Empezaron a orar y luego empezaron a reprender, a atar y a echar fuera demonios. Este hombre que ven acá estaba en medio y cada anciana levantaba su mano fuertemente y me daba una palmada en la espalda. Espíritu de lujuria, fuera. Espíritu de mentira, fuera. Y yo apenas. Espíritu de vanidad, de orgullo, fuera. Fornicación, adulterio. Yo no había escuchado toda esa cantidad de espíritus. Los conocí o los escuché ese día. ¿Pero qué generó esto en mí? ¿Paz, libertad? De ninguna manera. Generó rabia, desilusión. He venido a un lugar a escuchar una palabra de aliento y me están golpeando, me están calificando lo peor. Me estuve ahí un tiempo y no cesaban, oraban un momento y luego venía la otra palmada. Hasta que llegó el momento de mi reacción humana. Me voy. ¿Ustedes están locas? Y una de ellas me dice, se rebotó la legión. Y yo me volteé y le dije, me voy. No, pero sí salí corriendo de ese lugar, decepcionado, dolido, aburrido. Recuerdo que salí, llegué a la Puerta del Sol, no me da pena decirlo porque es la verdad. Vivíamos en Piedecuesta, venía el bus, lo dejé pasar, me senté en un sitio, pedí una cerveza y me la tomé. Y dije, jamás vuelvo a un lugar de locos. Realmente lo que decían, son una parranda de locos. ¿Por qué? ¿Por qué salí de esa manera? Porque sencillamente en ese lugar estaban haciendo una guerra inadecuada
estaban tomando una porción de la palabra donde decían que al recibir al Espíritu Santo hay fuego, unción, poder y autoridad. Y realmente hay unción y poder en nuestras vidas y autoridad, pero no para manifestarlo de esa manera. Allí cada espíritu que sacaban lo ponían debajo de sus pies. Eso era lo que gritaban. Pero yo, ¿qué necesitaba, hermanos? Necesitaba conocer la verdad plasmada en este libro. Eso es lo que yo necesitaba ese día. Si hubiesen hecho las cosas de la manera adecuada, me hubiesen presentado la palabra, hubiesen orado, y lo más seguro, el Espíritu Santo me llevaría a los pies de Cristo en ese momento. Y yo hubiese salido feliz, porque eso es lo que yo necesitaba. Juré nunca volver a una iglesia cristiana, pero maravilloso es Cristo, su Espíritu y sus planes. Estoy aquí. Gloria a Dios. Ahora quiero pasar al segundo punto. Usando la espada en mí. Lo primero que tengo que hacer en mi vida es tomar la palabra y llevarla a mi vida para poder morir a todo lo que esas mujeres decían que quizás tenía. Muchas de los que nombraron estaban en mí, otros pues creo que no, pero bueno, sí había una manera pecaminosa de vivir. Pero lo que primero que necesito al conocer la verdad, luego es empezar a mirar cómo acabo con la naturaleza humana adánica, pecaminosa que hay en mí. Y solo lo logro usando la espada del Espíritu de Dios, que es su palabra. Dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada en mí me lleva a ser corregido y a ser transformado. ¿Saben? Tomo la palabra cortante y corta porque tiene dos filos, la espada del Señor. Cuando la llevo a mi vida, cuando intencionalmente la estudio, la llevo a mi mente, a mi corazón, la atesoro en mi corazón, esa palabra me va a empezar a llevar, a descubrir las intenciones de mi corazón y de mi mente, mis sentimientos, mis deseos, mis pasiones. Pero es con esa misma palabra que yo puedo empezar a transformar, a sacar, a acabar lo que no sirve y a poner la palabra de vida en mi corazón, en mi vida. Y entonces empieza una transformación. ¿Será que eso se logra solamente viniendo el domingo a la iglesia? ¿Viniendo el miércoles? ¿Los lunes? Ese anular o ese acabar a ese hombre interior que quiere fallar, que peca, que desilusiona al Señor, yo lo puedo transformar solamente a través de la palabra, y tiene que ser con una intención diaria de leer la palabra, de escudriñarla, de coger la espada y penetrarla en mí, a tal punto que me duela lo que está pasando, a tal punto que el entrar esa espada a mi vida me haga llorar de dolor, me lleve a llorar de tristeza por haber fallado a mi Dios, a mi Creador. Solo teniendo este adiestramiento espiritual, solo haciendo morir a ese hombre antiguo, a ese hombre pecaminoso que hay en mí, a ese espíritu pecaminoso que hay en mí, es cuando yo puedo empezar a avanzar en lo espiritual. Y es cuando yo puedo tomar ahora la espada del Espíritu, que es de doble filo, y empezar a atacar a ese reino o a ese mundo que quiere acabar conmigo y que quiere llevarme aparte del plan de Dios. A veces
La iglesia ha caído en tanta religiosidad y en tantas como costumbres o conceptos humanos que nos preguntan, hermanos, ¿trajeron la espada? Muéstrenla y todos, aquí está la espada. Y no voy a ningún lado si no voy con la espada, ¿verdad? Pero ¿se ve el resultado de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en mi vida? Eso sería más bien la pregunta. Hermano, ¿estás viendo el resultado en tu vida al usar la espada en ti o contra tu vida? ¿Contra tu manera absurda de vivir muchas veces? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta cada uno la tiene. ¿La estoy usando? ¿Se están viendo los resultados? Solamente el Señor y yo lo sé. Porque aquí me pueden ver como un hombre de Dios, como un hombre entregado, un hombre íntegro, pero la espada y el Espíritu que discierne mis pensamientos es el que sabe si realmente lo soy o no. Amén. Ahora, vamos a ver el tercer punto, la espada en el ataque. Este es el único elemento con el cual nosotros podemos atacar y avanzar. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia en Occidente es el confort, el conformismo? Y nosotros no podemos conformar con el solo hecho de decir, tengo los elementos de protección, el enemigo no me puede destruir, porque estoy protegido. Cuando viene el ataque, el señalamiento, pues voy a la coraza de justicia en Cristo. Nos lo enseñó el hermano Ricardo, ¿no? Entonces no me afecta las acusaciones, porque estoy ahí en la coraza de justicia. Me pongo el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, vienen los dardos del maligno ahí, y ahí me protejo. A veces podemos entrar solamente en ese, como una zona de confort, decir, no va a pasar nada, estoy utilizando cada uno de los elementos de protección y el enemigo no me va a destruir. Y eso es una realidad. Pero sabe que esa zona de confort o ese tranquilidad o pasividad puede ser la adición más peligrosa para el cristiano. Sí lo sabía. ¿Por qué? Porque me voy a convertir en uno más, en un cristiano más. Mientras el enemigo avanza, mientras nuestra nación aumenta el pecado, la inmoralidad, mientras está pasando de todo en nuestra nación, en nuestra Bucaramanga, en nuestro hogar, nosotros relajados, a mí no me toca. Pero aquí estamos llamados, hermanos, como soldados o como ejército, a ganar la batalla. El pastor lo dijo, estamos en guerra, hay una guerra espiritual. Y sí o sí nosotros estamos en esa guerra y somos participantes de esa guerra. Y en esa guerra nos defendemos solamente o atacamos para honra y gloria de Cristo. Estaba mirando, leyendo estos días, cientos de cristianos mueren día a día en el África, en Oriente. ¿Sabe por qué los están matando? Porque están en guerra y porque ellos están avanzando. A mí estaba mirando un video que me pareció increíble. Mataron a unos cuantos, destruyeron la iglesia y al otro día estaban reunidos ahí. Aquí estamos, con la Biblia en la mano, con la espada en funcionamiento, avanzando, manifestando, estamos a frente de esta guerra. Aquí no está pasando, pero pronto pasará, créame. Quizás
En Bucaramanga no, pero zonas rojas del país no pueden reunirse libremente a orar y a estudiar la palabra. En Colombia, hermanos, en Colombia. La espada en el ataque nos permite atacar y avanzar. Mateo 4, 1, 11. Y este es un ejemplo de, luego de usar la espada en mí, de atesorarla en mí, de conocerla, cómo salgo en defensa y en ataque contra situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir. Un ejemplo claro de cómo usar la espada del Espíritu nos lo da el Señor Jesucristo, nos lo dio el Señor Jesucristo y lo vamos a leer en Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a mirar que en ningún momento Él, siendo Dios, siendo el que expulsó a Satanás del reino de los cielos, no le dijo: yo te eché, estás bajo mis pies. No lo hizo. Vamos a ver de qué manera Él atacó el ataque o cómo contraatacó ese ataque que le hizo Satanás. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Lo tentó a Él? Nos va a tentar a nosotros. ¿O no lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? Yo creo que sí, a todos lo ha hecho. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, le decía en un comienzo que al tomar las Escrituras debemos atesorarla en nuestra mente y arraigarla en nuestro corazón. Arraigarla en nuestro corazón. Esa Escritura está allí y en un momento determinado nos va a ser útil. Hay un versículo, una porción para cada situación. Allí el Señor Jesucristo, al ser tentado, dio la palabra. De hecho, Él es la palabra, ¿no? Pero el ejemplo que nos da es sencillamente a usar la palabra en el ataque. Allí desarmó a Satanás, allí desnudó a Satanás, y lo que nos muestra es que no lo derrotan nuestros gritos, que no lo derrota nuestra arrogancia de unción, poder y autoridad, que lo derrota cuando le recitamos la porción viva de la palabra. Eso es lo que lo derrota. Entonces, cada situación que tenemos o que se nos presente, debemos recordar y sacar esa espada para contraatacar el ataque que nos están haciendo. Cuando intencionalmente he arraigado la palabra en mi corazón, cuando intencionalmente la he guardado y la he meditado, y quizás está en la memoria y no la he vuelto a recordar, pero está ahí. Pero cuando llega el momento preciso, en Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En otras palabras, Él recordará la palabra escrita en este libro que tenemos guardado en nuestro corazón, arraigado en nuestro corazón, y nos la pondrá en la boca, en nuestra mente, para poderla soltar en el momento oportuno. Hermanos,
Le decía al pastor ayer, gracias pastor por el tema que me dio. Estar estudiando este tema me llevó a la conclusión de que sí o sí debo todos los días adiestrarme para la batalla. Y lo voy a hacer en la palabra, en el estudio, en la oración, en el tiempo de intimidad con mi Padre Celestial. Como ustedes saben, tengo una empresa y este año, el primer semestre fue demasiado duro. Empezó el segundo semestre y en septiembre empezaron a llegar pedidos y empecé a planificar cómo iba a trabajar. Empecé a sumar cuántos pares podía hacer y qué utilidad qué utilidad iba a tener a final de año. Y wow, dije, para acá por ganar. ¿Sí? Pero las cosas fueron cambiando, se pusieron difíciles. Y unos son los pensamientos del hombre y otros los de Dios. ¿Verdad? Se fueron 2 empleados. Y yo quedé mal. Me iba desestabilizando. Llegaba a la fábrica, entraba, abría y ya veía los 2 puestos desocupados. Y con la necesidad de cumplir a los clientes. Y miraba que no iba a cumplir la meta. Fueron 2 semanas, día a día, ese ataque, abría un obrero, los otros 2 no estaban, los clientes llamando. Y empecé como a tambalear. Pero gloria a Dios que me había permitido hacer este estudio. Y entonces empecé a ponerlo por práctica. No temas, yo estoy contigo. La situación se torna difícil, pero Dios está conmigo. Al otro día, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo había puesto el plan de trabajo en las manos de Dios. Debía permanecer mi fe, mi confianza intacta, ¿verdad? Porque lo había depositado mi confianza en Él. Mas, sin embargo, no veía resultados. Y los clientes acosando y molestando, tratándolo a uno hasta mal de mentiroso porque no se les cumplía. Pasaban los días y la situación no cambiaba y empecé a analizar qué estaba pasando. Y daba gracias a Dios por el estudio y a la conclusión que llegué es que el enemigo está usando una situación para debilitar mi firmeza en Cristo, mi fe, mi confianza en el Señor. ¿Y por qué lo quería hacer? Porque cuando perdemos la fe, la confianza, la firmeza en Cristo, nos debilitamos y vamos a ser presa fácil de ese enemigo que viene a este mundo a robar, a matar, a destruir. Él quiere que nuestra fe mengue. Él quiere que nos debilitemos, que empecemos a poner la confianza en otras cosas menos en Dios, para poder ser presa fácil. Como nos enseñaba el hermano Ricardo, Él está como león rugiente, mirando a quién va a devorar. Y hace un estudio exhaustivo de cada uno de nosotros. Y había hecho un estudio en mi vida. Y sabía que me podía desmoronar. En otros tiempos quizás hubiese pasado, pero gracias al Señor me estaba preparando para la guerra del día a día, esa guerra espiritual y esa guerra con el reino de las tinieblas. Y pude superarlo, hermanos. No han llegado los 2 todavía, pero llegó ya uno. Y ya empezamos a tomar un ritmo diferente de trabajo. Son ejemplos sencillos, hermano, en el cual no me estoy poniendo como ejemplo o no estoy resaltando lo que hice. Simplemente estoy poniendo un ejemplo de lo que debemos hacer en nuestro diario vivir. Ir a la palabra, atesorar la palabra en nosotros, ¿verdad? Salmo 46:11 habla de que el Señor es nuestro refugio, de que el Dios de Jacob es nuestro refugio.
Y cuando vienen momentos difíciles, es ahí donde tenemos que ir, porque es ahí donde encontramos la fortaleza, la sabiduría, y ahí donde podemos crecer en fe, en convicciones de la palabra. Lo que vimos en Mateo 4, 1 al 11, sencillamente es un versículo específico aplicado en el momento correcto. Un versículo específico aplicado en el momento correcto. Es esa la espada del Espíritu. Tenerla ahí y sacarla en el momento correcto y atacar al enemigo. Dejarlo, manifestarle que no somos nosotros, que el Cristo en el cual nosotros vivimos es el que pelea por nosotros. Y cuando declaramos la palabra, Él es vencido, mis hermanos. Él no puede hacer nada. Por eso es tan importante conocer la espada del Espíritu para poder dar un avance en nuestra vida. ¿Verdad, mis hermanos? Hermanos, un soldado de cualquier ejército, de cualquier país, que solo sabe defender si no ataca, no sirve. Se convierte, disculpen la palabra, pero se convierte como un zángano en el ejército. Porque sencillamente a él hay que darle, a él hay que llevarle, genera un gasto para el ejército, pero nunca va a ayudar a su ejército a dar un avance. Jamás va a estar listo para dar una victoria a su ejército. Nosotros, los hijos de Dios, los llamados cristianos, estamos sí o sí obligados a avanzar. ¿Sabe? Hace poco que me tocó mirar cuántos cristianos habían en Bucaramanga, me quedé cuestionado. ¿Y por qué entonces no hay un avance del Evangelio en Bucaramanga? ¿Por qué no hay un avance del reino de Dios en Bucaramanga? ¿Por qué no vemos una transformación en nuestra ciudad? ¿Por qué no hay una ciudad que adora y glorifica a Cristo? Porque la gran mayoría de los hombres, mujeres que asisten a las iglesias cristianas han sido, por una parte, engañados y por otra parte han entrado en una zona de confort y sencillamente se están defendiendo de los ataques del enemigo. Una espada de doble filo, si la uso en mí, va a avivar mi espíritu, va a avivar mi deseo de pregonar la palabra, va a avivar mi deseo de atacar el reino de las tinieblas con la ayuda de Cristo y direccionado por su Santo Espíritu. Y entonces vamos a ver un cambio en nuestra ciudad, un cambio en nuestra iglesia. ¿Cuántos trajeron la espada? Una pregunta retórica en muchas iglesias. ¿Cuántos la estamos usando? ¿Cuánto le hemos dado el valor que tiene esta espada? ¿Cuánto nos estamos adiestrando para la batalla día a día? ¿Cuántos venimos a la iglesia a recibir palabra y palabra, pero nuestro accionar no demuestra el vivir la palabra de Dios? Quiero dejarles un pensamiento, que lo guarden, lo mediten. La espada en la mano no asusta al enemigo. La espada en la mano no asusta al enemigo. La espada en acción la derrota, mis hermanos. Lo primero que tenemos que derrotar es el hombre interior que está en nosotros, que no nos quiere permitir dar el avance. Si lo derrotamos y si dejamos
no solamente de usar las armaduras de defensa, sino que tomamos sí o sí la decisión de tomar la espada del Espíritu para avanzar o hacer, con la ayuda de Dios y direccionado por su Santo Espíritu, un avance del Evangelio en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Entonces tendríamos un ejército vivo, real, al cual el enemigo realmente le va a temer. El enemigo muchas veces se ríe del ejército de Cristo, lamentablemente. ¿Será por Cristo, por su palabra? Por nuestra decisión. Es momento, hermanos, de que despertemos. Es momento de que nos levantemos realmente y que podamos nosotros, en el nombre del Señor, trabajar direccionados por Él para que nuestra nación, nuestra Bucaramanga, nuestra iglesia avance, mis hermanos. Domingo a domingo escuchamos una palabra que nos alienta, pero domingo a domingo la escuchamos y la estamos dejando a un lado. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor toque nuestra vida, para que el Señor nos permita hacer buen uso de esa espada, que Dios nos permita avanzar, crecer espiritualmente, que nos dé el valor suficiente para empuñar esa arma espiritual y guerrear por el crecimiento de la obra, por nuestra nación. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, te doy gracias por haberme permitido estudiar esta palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que pude aprender. Te doy gracias, Señor, porque me has enseñado que esa palabra que arraigo en mi vida, Señor, un día será el rema, Señor, para confrontar al enemigo, para atacar al enemigo, Señor. Ayúdame, Señor, a continuar creciendo. Ayúdanos, Señor, para entender que tú requieres de un ejército vivo, que tú requieres de hombres, mujeres diligentes, Señor, que estén dispuestos sí o sí a entregar tu vida por la obra, Señor, que estén dispuestos, Señor, a enfrentar las situaciones, superarlas, derrotar al enemigo para gloria y honra tuya, que lo derrotaste en la cruz, Señor Jesucristo. Muchas gracias, amado celestial. Hemos orado a ti en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo.